Hola a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias al Congreso por la invitación y la hospitalidad. Yo soy chileno, pero vengo de Inglaterra, así que es siempre un placer, ¿no es cierto?, estar acá con todos ustedes. Gracias por venir. Esta semana, ¿no es cierto?, hemos hablado mucho de tecnología, de redes sociales, el impacto en nuestras vidas, ¿no es cierto?, en áreas como el trabajo, en áreas como el entretenimiento, ¿ya?, en áreas como cómo nos comunicamos y cómo hacemos que esas cosas básicamente nos ayuden a entender y adoptar la inteligencia artificial y las tecnologías en nuestras vidas, ¿ya? Yo les voy a hablar del campo hoy día, ¿ya? Yo les voy a hablar del campo. El campo no es necesariamente el lugar que nos imaginamos, ¿no es cierto?, cuando pensamos sobre progreso tecnológico, adopción tecnológica, metodologías de investigación tecnológica. Justamente ayer estábamos en Talca, en un evento satélite en el Teatro Regional del Maule, conversando con rectores de universidades de allá. ¿Qué pasa con el sector agrario, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la ruralidad? ¿Puede la ruralidad ser un espacio de innovación tecnológica? ¿Puede ser un espacio de innovación creativa? ¿Puede ser un espacio de diseño, ¿no es cierto?, o un espacio de innovación social, ¿ya? Este video podría ser en Osorno, ¿ya?, podría ser en Valdivia, es en Bridport, un pueblo pequeño en Inglaterra, en el sur, con los que nosotros trabajamos. Y de lo que les voy a hablar hoy día tiene que ver con cómo imaginarnos un poco la ruralidad como un espacio creativo y un espacio de desarrollo tecnológico, ¿ya? Lo más importante para nosotros, como una narrativa más grande, yo creo, es francamente entender espacios rurales y espacios en vías de desarrollo, no solamente desde el punto de vista productivo, ¿ya? El campo no es solamente de donde viene nuestra comida, ¿ya?, no es solamente de donde viene el capital humano, gente que viene a trabajar a la ciudad, ¿no es cierto?, sino que también puede ser un tremendo recurso creativo, ¿no es cierto?, comunidades que trabajan juntas, que en muchos casos son pequeñas, pueblos donde todos se conocen, ¿no es cierto?, en donde es mucho más fácil adoptar, difundir tecnología, difundir innovación, en donde, por cierto, muchas veces, ¿no es cierto?, agendas de gobierno o agendas de desarrollo local a veces no llegan o se demoran un poquito más en llegar, ¿no es cierto? Muy pocos se han imaginado a la ruralidad como un espacio de progreso e innovación tecnológica, ¿no es cierto? Pero anecdóticamente, Temo Lobos lo hizo en los 80, cuando presentó, ¿no es cierto?, las Torres del Paine de Magallanes como un espacio de futuro, un espacio de progreso, un espacio de adopción tecnológica en Magallanes, de donde vengo yo. Pero más allá de la anécdota y más allá de las localidades específicas, ¿no es cierto?, hay estudios en los que nosotros hemos trabajado, particularmente en Europa, en donde se ha reconocido a la ruralidad como un potencial de innovación social que no hemos, ¿no es cierto?, logrado capitalizar, ¿ya? De nuevo, no solamente porque hay, en muchos casos, ¿no es cierto?, problemas de desarrollo y administración local, pero además hay comunidades que son cohesivas, ¿no es cierto?, hay comunidades que son pequeñas, pero también hay comunidades donde hay infraestructuras sociales muy potentes, ¿no es cierto?, todos se ayudan unos a otros, hay redes de suministro, hay intercambio de cosas, hay una dinámica social que permite, ¿no es cierto?, permite comunicarnos y permite establecer vías de adopción tecnológica local, ¿ya? En ese contexto, yo vengo desde la Universidad de Plymouth, es una universidad pequeña en el sur de Inglaterra, cerca de Exeter, como a 3 horas de Londres. Y en la Universidad de Plymouth estamos trabajando con una asociación que se llama Raise the Roof, que es una asociación que busca construir vivienda social, ¿ya? No es un desafío nuevo, no es un desafío particularmente tecnológico en muchos casos, pero lo que ellos quieren es desarrollar vivienda de forma tal que logremos establecer, ¿no es cierto?, redes de suministro local. Queremos que los materiales vengan desde nuestra comunidad, ¿no es cierto? No queremos comprar contrachapado que venga de China o de Brasil o de Austria. Queremos utilizar nuestros bosques, queremos darle empleo a la gente que vive acá, ¿ya? Y además quieren trabajar con programas educacionales para poder manufacturar e inyectar métodos modernos de construcción en las viviendas locales, ¿ya? Podemos utilizar tecnologías de manufactura, tecnologías computarizadas, ¿no es cierto?, tecnologías de fabricación digital en la forma como producimos esas viviendas, no solamente para que sean viviendas más modernas, ¿no es cierto?, sino que además para lograr establecer dentro de esa localidad empleos de valor, ¿ya?, empleos en el mundo digital para que su gente joven no tenga que después trasladarse a la ciudad a buscar pega, ¿ya?
Por lo tanto, a través de la vivienda es un problema de diseño bien complejo y a través de lo que hacemos con ellos, no queremos solamente diseñar casas, pero la vivienda es el vehículo a través del que nosotros queremos promover desarrollo local, a través del diseño, a través de la fabricación digital y a través del desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Este programa de investigación está financiado por una unidad del gobierno inglés que se llama Future Observatory, el Observatorio del Futuro, que tiene algunas similitudes con la Agencia del Futuro que está propuesta para Chile, por cierto. Y este es un programa de investigación que está alojado en el Museo del Diseño de Londres, que es el programa de investigación con fondos públicos más grande de Inglaterra, ¿no es cierto?, para explorar cómo el diseño puede contribuir a la investigación y a la innovación local, con un foco particular, en el caso de nuestro financiamiento, en comunidades rurales y costeras que son pobres y que en muchos casos tienen problemas, ¿no es cierto?, para acceder a tecnología y acceder a la experiencia de los profesionales del sector creativo. Aquí están las vacas, ¿no es cierto? Aquí nosotros trabajamos. Nosotros vamos al campo, nosotros tenemos unidades de investigación y tenemos investigadores postdoctorales e investigadores de doctorado que van allá y se hacen parte de estas comunidades, ¿ya? No solo se hacen parte de estas comunidades para lograr adoptar y desarrollar tecnología, pero también para entender de mejor forma las dinámicas sociales, ¿no es cierto? Cómo la gente trabaja, cuáles son sus desafíos y qué es lo que necesitan, ¿ya? Cómo podemos responder con tecnología a sus necesidades locales, ¿ya? Y lo que hicimos es que este galpón, ¿no es cierto?, donde están las vacas, lo arrendamos, ¿ya? Lo arrendamos y lo que creamos fue un laboratorio de prototipado de vivienda en una zona rural, ¿ya? Con problemas de accesibilidad, años de trabajo, ¿no es cierto?, llevando herramientas de desarrollo tecnológico, fabricación digital, manufactura, ¿no es cierto?, tratar de entender un poco más y mejor los materiales locales, sus propiedades mecánicas, y desarrollamos, ¿no es cierto?, un laboratorio que en muchos casos se puede comprar a un Fab Lab, ¿no es cierto?, pero a una escala mucho más grande, en donde nosotros construimos pedazos de casas para intentar entender mejor, ¿ya?, cómo innovar en el espacio de la vivienda. No solamente tratamos de desarrollar investigación industrial, ¿ya?, pero además este galpón es nuestro espacio de encuentro con gente que trabaja en las comunidades locales, en las juntas de vecinos, la gente que trabaja en los aserraderos, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en el mundo agrícola, que nos va a proveer de material de aislamiento para las paredes de esas viviendas, ¿ya? Aquí nosotros desarrollamos actividades conjuntas de diseño participativo, ¿no es cierto?, que nos permiten entender mejor los problemas y desarrollar tecnología, ¿ya? Por ejemplo, hemos desarrollado tecnología para lograr manufacturar madera de fresno, ¿no es cierto?, que es una madera muy abundante en este lugar. Y hemos también desarrollado tecnología de inteligencia artificial de visión computarizada para asistirnos, ¿no es cierto?, en la forma en cómo nosotros podemos prototipar con madera local en este pueblo, ¿ya? No solamente nos preocupa la construcción, nos preocupa también la participación creativa, ¿ya? Nosotros trabajamos con miembros de la comunidad en talleres, ¿no es cierto?, en donde ocupamos diversas herramientas, diversos métodos, ¿no es cierto?, para lograr entender cuáles son sus aspiraciones desde el punto de vista del diseño, ¿ya? Seamos creativos, trabajemos con materiales, entendemos cuál es su aproximación, ¿no es cierto?, a ciertos mundos materiales y cuáles son esos mundos, ¿no es cierto?, sociales que nos permiten entender mejor cómo diseñar viviendas que funcionen para ellos, ¿ya? Entre paréntesis, esto es súper importante porque Inglaterra tiene en promedio las casas más chicas del mundo, ¿ya? Por lo tanto, las aspiraciones desde el punto de vista del diseño y de la construcción, ¿ya?, nos permiten tener resultados de investigación que podemos traducir a innovación social de una manera mucho más efectiva, ¿ya? Por tanto, lo que nos importa mucho es esto, ¿ya? No solamente la tecnología como un espacio de desarrollo e innovación que en muchos casos, ¿no es cierto?, se absorbe bastante rápido por el sector privado, sino que nosotros trabajamos con la municipalidad local, ¿ya?, y grupos sociales locales para tratar de entender cuáles son las dinámicas sociales que nos permiten adoptar y desarrollar tecnologías que funcionan, ¿ya? Las tácticas que utilizamos, los métodos que utilizamos, yo creo que en gran parte se dividen en, primero, ¿no es cierto?, tratar de entender la participación como un espacio material, ¿no es cierto? La participación no es solamente un método, no es solamente una consultoría ciudadana, ¿no es cierto? Acá en Chile la regulación de participación ciudadana es bastante consultiva, ¿no es cierto? Le preguntan a la gente qué piensa sobre algo y después recogen esos comentarios para lograr accionar algo. Lo que nosotros hacemos es trabajamos directamente
con gente que vive acá, con gente que trabaja acá, y ellos tienen decisión y poder sobre, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los resultados de nuestra investigación, ¿ya? No solamente les enseñamos a utilizar tecnología, pero les enseñamos también sobre procesos productivos y cadenas de suministro, ¿no es cierto?, que nos ayudan a entender mejor y a desarrollar las habilidades que requieren para trabajar en su comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestro laboratorio ha seguido desarrollándose y ahora, hace bastante poco, de hecho, fue utilizado por un estudio de arquitectura local para construir un edificio de verdad, ¿ya? Estas cosas se traducen en impactos en el mundo real porque trabajamos directamente con los usuarios finales, ¿ya? En muchos casos la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, se basa en laboratorios, ¿no es cierto?, universidades que hacen tremendo trabajo desde el punto de vista innovativo, ¿no es cierto?, investigación de frontera, y después se lanzan productos al mercado y se espera que se adopte, ¿no es cierto?, a que haya un mercado. Nosotros garantizamos adopción porque trabajamos directamente con los usuarios finales de esas tecnologías, ¿ya? Por lo tanto, esta metodología de trabajo ya se está utilizando, en este caso, para construir un edificio chiquitito de una junta de vecinos, ¿no es cierto?, en un pueblo rural que lo necesitaba mucho, ¿ya? No solo eso, ¿ya? No solo eso, pero también, que es algo que se ha hablado en este congreso durante esta semana, hay un aspecto de nuestro trabajo que tiene que ver con los futuros medioambientales, ¿ya? Cómo trabajamos con estos materiales de forma sustentable, cómo reducimos cadenas de suministro, cómo aumentamos cadenas de valor, pero tratando de tener en cuenta, ¿no es cierto?, elementos de carbono, tratar de reducir transporte, podemos trabajar con materiales locales o no. Este es un ejemplo de desarrollo tecnológico que hicimos en la universidad. Este es un hongo, esta es una infección en el fresno local. Va a matar aproximadamente el 80% de la comunidad del fresno en Inglaterra y es un hongo que además compromete sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, en muchos casos estos árboles ya no se pueden utilizar para construir, ¿ya? Y este material ahora está botado. Es súper barato. Francamente, muchas veces no se puede utilizar. Y esto partió, ¿no es cierto?, con una línea de investigación trabajando con esta comunidad que estaba muy preocupada, ¿no es cierto?, de qué iba a pasar con sus bosques, cómo manejar sus bosques desde una perspectiva más sustentable. Y lo que hicimos con ellos fue lograr establecer métodos de visión computarizada, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial para poder manufacturar y trabajar en máquinas de manufactura alrededor de estas lesiones de los árboles y poder sacarle provecho, ¿no es cierto?, a un material que de otro modo se va a botar, ¿no es cierto? Y nuestra tercera táctica, yo creo, ¿no es cierto?, que probablemente ya es evidente con lo que les he contado hasta ahora, es que estas tecnologías no son abstractas, ¿ya? En muchos casos hablamos de tecnología o hablamos de inteligencia artificial desde un punto de vista de sistemas digitales, ¿no es cierto?, o infraestructuras digitales, cosas que viven en su teléfono, ¿ya?, cosas que viven en su computador. Bases de datos que están en las nubes, ¿no es cierto?, algo que no es tangible, que no es físico, ¿no es cierto?, que a veces es difícil de percibir cómo nos afecta en el día a día porque muchas veces se conceptualiza como una entidad más abstracta, ¿ya? Nosotros no hacemos eso y nosotros pensamos en la tecnología como un artefacto que es espacial, ¿ya?, que es material, ¿ya? Estas tecnologías tienen que ver directamente en cómo nosotros interactuamos con materiales, cómo construimos cosas en ciertos lugares, ¿ya? Hay una situación para estas tecnologías que son no solamente geográficas, pero son rurales también, y son además materiales. Tiene que ver en la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo natural y sus materiales, y para lograr explorar eso, tenemos ahora un proyecto que comenzamos hace aproximadamente 3 meses, ¿no es cierto?, con WikiHouse y un par de empresas más en Inglaterra, en donde estamos intentando desarrollar lo que se llama pasaportes digitales, ¿ya? Podemos crear pasaportes digitales sobre todos los elementos constructivos que realizamos en madera para lograr monitorearlos, ¿no es cierto?, dónde están colocados. Podemos circularizarlos, podemos reutilizarlos, podemos después echar abajo este edificio y utilizar de nuevo todos esos componentes en otro edificio, por ejemplo, ¿ya? Esa no es solamente una tecnología de datos, ¿ya?, pero nos permite además espacializar un poco estos problemas y entender que estos elementos constructivos y estos datos, ¿ya?, y esta infraestructura digital tiene un lugar físico en el espacio, ¿ya? No solamente lo que queremos lograr es lograr, ¿no es cierto?, monitorear estos componentes y traducirlos en economías circulares y en diseños circulares de edificios, pero además es darle estos datos a la comunidad, que ellos tengan cierta soberanía digital sobre su infraestructura constructiva, ¿ya?, que ellos puedan tomar decisiones sobre su stock de vivienda y cómo están construidas y cómo están ejecutadas, y si necesitan
demoler una vivienda y construir otra, ellos van a tener el poder de acceder a esos datos, ¿no es cierto?, que les van a permitir tomar decisiones para su propio desarrollo local, ¿ya? No tiene que ver solamente con el desarrollo y la tecnología, pero también con su propiedad, ¿ya? Dicho eso, solamente para finalizar, ¿no es cierto?, volver al campo para recordarles que esta es un área con un tremendo potencial creativo, ¿ya? Y no solamente productivo, sino que también de innovación social, innovación tecnológica. Y yo creo que Inglaterra, pero también acá en Chile, ¿no es cierto?, hay una tremenda oportunidad de hacer crecer, ¿no es cierto?, estos ecosistemas de innovación en áreas en donde muchas veces no pensamos en innovación tecnológica o en inteligencia artificial como una geografía, ¿no es cierto?, como un espacio de desarrollo que tiene que ver con comunidades y responder a sus necesidades particulares, ¿ya? Dicho eso, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Disfruten el resto del día.